Ya de regreso, Estela. Ya, profe, Vamos a ver si no tardan tus compañeritas. como que tarda un poquito como que ya está fallando otra vez la señal, Sí, el o solo internet, yo. ya ven que no tiene palabra de honor. Un fin de semana puede funcionar bien, al otro ya no funciona. Y así nos las pasamos con esto. Pero bueno, ya nos conectamos, que es lo importante. Esperemos que no dé tantas fallas. Esperemos. Bien, chicas, vamos a continuar con la historia, ¿verdad? Sí, Trajeron su rosario porque vamos a ver a los santos y a los padres y todo lo demás, ¿verdad? no es cierto, eso no se reza. Ay, no es cierto, no rezan. ¿No rezan? No, estos No, estaban un poco revolucionados para su época, pero bueno, vamos a ver. Bien, pues bienvenidas chicas, vamos a hablar, vamos a continuar, estábamos hablando hace 8 días de la patrística, ¿verdad? Este periodo, pues un subperiodo dentro de la Edad Media, al final de cuentas, porque pues es cuando los padres de la iglesia, ¿verdad? Los sacerdotes toman el control del conocimiento. Vamos a ver a varios de ellos inmersos en la pedagogía, algunos destacaron más que otros y sobre todo pues vamos a ver a los más influyentes. Entonces, en este movimiento de la patrística, que es de los padres, pues se fundamenta sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿vale? Habla o considera como que las escrituras, las sagradas escrituras, ya habíamos hablado que todo lo que tiene que ver con la Edad Media, el desarrollo del cristianismo, pues se basa en estas ideas griegas y romanas y de la escuela, no de la escuela, sino de la educación hebrea, ay, basándose en en estos documentos o sagradas escrituras, libros sagrados, para desarrollar toda su filosofía y movimiento cultural. ¿Por qué movimiento cultural? Porque al final de cuentas, durante este periodo se gesta una cultura, ¿no? En estos siglos que duró la Edad Media, pues hay un movimiento de cultura, de conocimiento, fundamentado en una idea o concepción religiosa, pero al final de cuentas es un movimiento cultural. Así que los que figuran en la educación durante el periodo de la patrística, pues sí son los padres, pero también surgen los pastores, ¿no? Los pastores, no eran los pastores de ovejas, sino los pastores de gente, ¿verdad? Que también se denominan, para desarrollar y dar a conocer la palabra de Dios, que era parte de lo que pretendían los apóstoles y teólogos. Recordemos que estamos hablando de hace tantos siglos que son los términos que se utilizaban y lo que se daba, ¿sí? Todo esto lo que hace es una revolución en el pensamiento, pues perdón. tanto de Vamos a hacer. Oriente como de Occidente. ¿Por qué de Oriente? Bueno, toda la concepción ideológica del cristianismo que se gesta en Roma sale, no sale de Roma y se empieza a instaurar en todos los demás territorios de aquel entonces. De hecho, yo les decía que siempre las coronas, ¿no? Las coronas me refiero a los reyes de que gobernaban, pues estaban ligados a lo que era la religión, siempre ligados a la religión, ¿no? Estaban en este, no convenio, pero sí en esta relación tan importante donde tenía que ser aprobado el próximo rey o reina por el Vaticano, ¿no? Por el Papa, si no, pues no los ponían, ¿no? Así tan importante era en aquel entonces. ¿Por qué influyen en Occidente después? En nuestra región, pues con la conquista de los territorios, ¿verdad? Cuando estas naciones descubren nuevas tierras, pues se traen al cristianismo y entonces se desarrolla esta cultura, este movimiento cultural. Solo que, como ya les había comentado en el inicio, cuando llegan y descubren América, ¿no? Esta parte del mundo, pues ya estaba en decadencia la Edad Media, ¿sí? O sea, en Europa ya estaba decayendo, en todo lo que es Oriente ya estaba decayendo, pero en, eh, en América
empieza a tener gran relevancia porque pues era algo nuevo, ¿no? Nuevas tierras, y entonces empieza a gestar esta idea. Todo se desarrolla en base a la religión, todo era una cultura totalmente religiosa, desde la literatura, la ciencia creada y todo lo demás, tenía que ver con la religión. Y eran los padres los que se encargaban de dar a conocer estas nuevas que existían, ¿no? En base a la religión. Y existieron varios padres, y yo vi ahí en sus listas a varios padres que ustedes pusieron, ¿no? Sacerdotes, hermanos, digámoslo así, ¿verdad? Que salieron por ahí. Teníamos a Clemente de Alejandría, Gregorio de Niza, San Bartolo, San Basilio, perdón, no era San Bartolo, ya lo ando metiendo aquí, ya ni siquiera, a Hipólito de Antioquía, a Irineo de León, a Justín de Flavia, también tenemos por ahí a San Agustín, ¿verdad? San Agustín de Hipona, a Santo Tomás de Aquino, a Santa Catalina, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, y así un montón de santos, ¿verdad? Que van a intervenir en este proceso. Bueno, en ese momento no eran santos, eran los padres de la iglesia. Recuerden que después se dan estos procesos para poderlos generar santos. En aquel entonces, pues nada más era Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Teresa de tal y nada más. La santidad viene después. En este momento son los encargados de hacer que funcione o de que la ideología religiosa se propague por todo el mundo, ¿no? Prácticamente eso era lo que pretendían. Y ellos se defendían en la fe, ¿sí? Y en la palabra de Dios, ¿sí? Era lo que ellos pues trataban de dar a conocer. Así que, pues bueno, todo basado en la ideología del Nuevo y Viejo Testamento. Después viene la escolástica y la escolástica nos decía por ahí, Lupita, que era también un periodo basado en lo que es ¿cómo nos dijo? Se me fue el avión, era fe más que, más razón, ¿verdad? Fe más razón. La fe y la razón eran lo que hacía que funcionara todo esto, ¿sí? Igual, la escolástica empiezan a surgir escuelas, pero todas basadas en el pensamiento teológico y filosófico del cristianismo. Teológico, cuando hablamos de teología, estamos hablando de esta ciencia que se encarga del análisis de Dios, ¿no? De todo lo que Dios ha creado y demás. La filosofía es este pensamiento, esta ideología que nos intentan pasar a través del conocimiento de los santos. Entonces surgen varias escuelas, por ahí las investigamos este fin, las monásticas, las catedralicias, las universidades también surgen, y vamos a ver de qué se desarrolla. Pero todas respetando a lo que es la Biblia como el libro principal. ¿Sí? Entonces, pues era una educación totalmente religiosa, pero escudados en la fe y la razón. La fe. ¿Por qué la fe? ¿Por qué creen que para la religión sea importante la fe? Estela, ¿por qué hablar de fe? ¿Por qué es tan importante la fe? Porque desde un principio creían en un solo Dios y ese era el líder de, ahora sí que es de todos, y tenían que como que basarse a eso para poder, eh, no me acuerdo cómo se dice, como para poder, no podían como que, como dicen, salirse del contexto, sino todo por Dios, todo por la Biblia, todo. Ok. Lupita, ¿por qué la fe? ¿Qué es para usted la fe? Porque la fe es como creer en Dios. Entonces, sin fe, tú no estás creyendo en Dios. Entonces, la fe era importante porque tú tenías que creer en Dios
y creer en Dios era leer la Biblia, por ejemplo, participar en todas estas cosas de las escuelas que era como catequismo y aprender cosas, que era pues lo único que se enseñaba. Entonces tú tenías que creer para aprender. Muy bien, la fe, creencia. Liz, ¿usted qué opina? ¿Usted tiene fe en algo? Bueno, yo digo que sí y a la vez no, porque yo siempre he pensado que se debe de poner un límite entre la fe y lo profesional y lo social, porque al final de cuentas, pues no influye tanto. Bueno, a mi parecer no debe de influir tanto porque cada uno está catalogado de diferente manera. Muy bien. Por ahí hay una frase que siempre nos dicen, ¿verdad? La fe mueve montañas. Y no es que voy a dar clase de catecismo, ¿verdad? Porque no. Sino nos referimos a que la fe es muy importante para la religión y la retomó la iglesia, porque como bien lo dijo Estela, Lupita y Liz, es la manera en que creemos en algo y en la que nos desbordamos por eso, ¿no? Un ejemplo de fe es cuando, no sé, a mí me pasa algo, tengo un problema o situación económica y por mis creencias, ¿no? Yo creo en, no sé, a mí se me ocurre, yo creo en la Virgen de Guadalupe, soy guadalupano y mi fe me mueve, yo creo en ella y entonces le pido a ella que me ayude y entonces le ofrendo algo y entonces me voy de rodillas y entonces voy y dejo flores y entonces mi fe y la fe me mueve. ¿Por qué era importante para los padres la fe? Porque es la forma de movernos, porque es la forma de hacernos creer y de alguna manera meternos ideología para mover el pensamiento de las personas. Por eso dicen que la fe mueve montañas y sí, porque por fe podemos hacer muchas cosas, por esas creencias que tenemos, ¿no? Y cuando hablamos de esto, la iglesia lo retomó para su ideología, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de fe, pues podemos hablar de muchas situaciones o de creer en varias cosas, no específicamente en lo que nos dice el cristianismo o el catolicismo, pero sí para el catolicismo y para muchas religiones, sobre todo, más bien para la gran mayoría de religiones, más bien para todas, pues la fe es muy importante porque es la manera en que nos enganchan y la manera en que nos van a mover. Digámoslo así, pues sí va a sonar feo, pero chicas, pues sí, la manipulación de la ideología de los individuos, ¿no? A través de la fe, de esa creencia. Como creemos, pues nos enganchan de ahí, nos van a mover. ¿Qué es lo que hacían? La fe y la razón. ¿Por qué fe y razón? La fe ya vimos que nos va a mover y razón, porque a través de esa fe que nosotros tenemos y que vamos a creer ciegamente en algo, pues para ellos era lo razonable, lo que hay y es lo que es, y entonces tenemos la razón. Y entonces sí, si tú te portas mal, Dios te va a castigar y te va a mandar al infierno y ya no vas a ver esa luz al final y ya no vas a subir al paraíso y bueno, un sinfín de cosas que nos dice precisamente en la Biblia, ¿no? Y que nos van a través de nuestra fe a meter el pastor, el sacerdote, el que, de la religión que seamos, el que manipule los libros y lo demás, pues ustedes analicen si son católicos o de la religión que sea, analicen cuando ustedes van al templo, cuando les leen la Biblia, cuando el sacerdote, el ministro, el pastor da su sermón, la manera en que lo maneja para mover nuestras ideologías y creernos lo que nos dicen, ¿verdad? Y salir de ahí con un pensamiento de si me porté mal, si pequé, si esto, si lo otro, si tengo que cambiar o demás, ¿no? Entonces, esto es lo que hacían los padres y lo que siguen haciendo. Pero bueno, en ese entonces era mucho más porque solamente gobernaba lo que era la religión, ¿no? Eso es lo que hacían los padres. Entonces, se respetaba tanto los textos antiguos, porque era pues la Biblia y nada más, escudados en la fe y la razón. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien, chicas? Sí, profe. Ok. No al rato vayan a decir que yo les estoy diciendo que ya no crean, ¿eh? No, ustedes pueden creer en lo que quieran, su fe es otra cosa. Aquí lo vemos desde el punto de vista científico, ¿va? Estela, ¿sí? ¿Quiere comentar algo?
Ok, muy bien. Entonces, cuando entra el cristianismo, cuando entran con la fe, ¿verdad? Y la razón, dice que hay un abandono de las ciencias empíricas. ¿A qué se refieren las ciencias empíricas? Pues a lo científico. O sea, se empieza a no creer en algo que era demostrable. ¿Por qué? Porque importaba lo que decía la religión. O sea, si la Biblia dice que Dios creó al mundo en 7 días, ¿verdad? ¿Sí fueron 7 o en 5? Y el séptimo fue de descanso, creo. Este, eso era lo que pasó, ¿sale? Si en ese entonces surgía alguna teoría que decía no es cierto, surgieron por ejemplo, ¿no? Los griegos decían que de los elementos de la tierra, el agua, el aire, eso no era cierto. ¿Por qué? Porque eso no lo decía Dios. Y eso era ir en contra de lo que decía Dios. Ajá. La Biblia dice que la mujer salió de la costilla de Adán, ¿verdad? Sí, de Adán. Ajá. Eso era lo real. No había otra cosa más que lo que decía la Biblia, aunque la ciencia dijera que eso no podría ser cierto. ¿Sí? A ver, vamos a hacer el experimento. No. Entonces, lo que era ciencia, lo empírico y la experimentación, no era bueno porque eso era estar en contra de lo que la iglesia decía. Y es por eso que se perdió mucha ciencia durante ese periodo. ¿Sí? Así que en el método escolástico, pues solamente había, o las escuelas trabajaban en base a 3 principios, a la lectura, a las preguntas y a la discusión. Solamente había lectura de los textos bíblicos, se cuestionaba y se discutía las respuestas, pero todo basados en lo que decían las Sagradas Escrituras. O sea, no se hablaba de ciencia, sino lo que decían estas estos libros antiguos o textos antiguos, ¿sí? Así que era como funcionaba la escolástica. Y durante este periodo de la escolástica, ¿sí? Bueno, estamos hablando de que este periodo de la escolástica y la patrística se dará durante el periodo de la Alta Edad Media. Ustedes recuerden que leíamos hace 15 días, sí, hace 15 días, ¿verdad? Que estábamos leyendo los 3 periodos, la Alta Edad Media, la propiedad, y la Baja Edad Media, ¿no? Teníamos 3 periodos en los que se dividía esta parte. Estamos hablando de que todo esto se da durante la Alta Edad Media, donde realmente empieza a tener mucho auge toda esta parte de la patrística y demás. Así que se da la escolástica y prácticamente se vuelve una doctrina. Ajá. Así que vamos a ver que durante este periodo de la escolástica hay 3 aspectos a combatir. El primero era la alta escolástica que se da en el siglo sexto, donde la alta escolástica estaba luchando por eliminar todas aquellas personas que estaban en contra o que se les consideraba en pacto con los demonios, como las brujas, como los hechiceros, toda esta parte, ¿no? La escolástica luchaba primero con esto, escudándose en las Sagradas Escrituras, en Dios y en la Biblia, ¿no? Esto era lo que ellos tenían. Durante la Gran Escolástica, que es el periodo que se da durante el siglo octavo, ¿sí? Ahora lo que pretendían en esta parte era dar a conocer a Dios. Ya eliminamos a todos aquellos que atentaban contra las Sagradas Escrituras y contra lo que decía Dios. Entonces ahora vamos a darles a conocer a Dios, ¿verdad? Para que lo conozcan. Entonces, durante la Gran Escolástica, por ahí si gustan anotar, en el siglo octavo, pues lo que pretendían era dar a conocer a Dios. Y tenemos por ahí ya a finales del siglo XVI prácticamente, la decadencia de la escolástica. Durante la decadencia de la escolástica, que también es la decadencia de la Edad Media, surgen varias guerras en contra de la iglesia, y de las escuelas y de todo lo que tenía por ahí, la guerra de 100 años, las cruzadas, todos estos aspectos que hacen que la iglesia empiece a perder cierto poder. No del todo, porque la iglesia no pierde todo su poder, pero sí hay una separación ya en esta última parte de la razón y la fe. Por una parte se maneja ahora sí la fe y por otra parte la razón.
¿sí? Ya no están dados por la iglesia. ¿Dudas hasta aquí? Sé que no es muy grato hablar de religión, ¿verdad? Pero bueno, luego terminamos peleados, ¿verdad? Pero bueno. ¿Dudas, Liz? ¿No? No, profe. ¿No? Lupita, No, profe. ¿no? ¿Algo que quieran opinar de esto que decían la religión? ¿No? No les vaya a pasar. Cuando yo estudiaba a la universidad, hace muchos años, ¿verdad? Cuando veíamos estos temas, estábamos viendo estos temas precisamente ligados a filosofía. Teníamos una compañera, te digo, teníamos porque, este, Miss Francis es mi compañera de universidad también, imagínense, ya estamos viejitos, pero bueno, teníamos una compañera, sale, por eso es que ven que me hablo mucho con ella, porque es mi compañera de universidad, de trabajo y demás, ¿sale? Miss Francis, fuimos juntos a la universidad, teníamos una compañerita que era muy allegada a la religión, era catequista incluso, ¿no? Entonces, en una ocasión salió llorando de coraje, de impotencia, porque se atacaba a la Virgen de Guadalupe. Estábamos hablando de estos temas y precisamente lo que les decía es que pues son para mover la fe, para mover a esto, y ella defendía, ¿no? Mucho, ¿no? A la religión y sobre todo se sintió atacada cuando se empezaron a hablar de estos temas y pues tratar de hablar con la razón, no con la fe, sino con la razón. Y me acuerdo que salió llorando una vez de la clase, ¿no? Porque se atacaba precisamente a la religión. Les voy a pasar a ustedes, ¿eh? Lo mismo, al rato me vaya yo a ganar el infierno por estar hablando de estos temas. No, profe, porque, por ejemplo, yo ahorita, luego hablan de muchos, como le decía yo, de Ujú. muchas, palabras así como que el que me decía hace 8 días que la escuela catecúmeno, que la escuela de los catecúmenos, bueno, hablan de muchas cosas, por ejemplo, de las doctrinas, de, de varias cosas por ejemplo, dice usted, es que la Virgen de Guadalupe, pues que habla por ejemplo, en sus oraciones habla que de la rosa mística, bueno, muchas cosas. Y dices, pero ¿por qué tantos, tantos santos, tantas? Pues que no solo es uno, ¿por qué salen tantos? De ahí sale tanta. Dije, no, entonces es nada más como que para llamar la atención y ahorita, bueno, como dice, yo no tengo nada en contra de los cristianos o de los católicos, pero ellos como que llaman más la atención para generar económicamente, ya es como que ya más para la economía, no es tanto porque si profesa la fe o ya no, ya nada más Bueno, usted lo hacen. acaba de dar en un punto crítico para todas las religiones. Mejor de ese no hablamos porque si nos metemos en más problemas, ¿no? En la parte Ok, económica, sí. Ese lo dejamos aparte. Vamos a hablar de la fe, ¿no? ok. Al final de cuentas, todos nosotros los individuos creemos en algo, o tenemos fe en algo, y cada quien sus creencias. Aquí, precisamente, de lo que hablamos y de lo que tratamos de entender, es de cómo en el caso del cristianismo, que es prácticamente la madre de todas las demás religiones que ustedes conocen, se volvió este medio de manipulación de una sociedad, ¿no? Y que sigue siendo, ¿sí? Este, este medio de manipular una sociedad. En problemas políticos y económicos, chicos, ustedes al final, chicas, al final van a ver la relación religión-gobierno. ¿Por qué sigue siendo tan importante la religión en los países? ¿Por qué le conviene al gobierno tener de su lado a la religión? Y esto nos va a remontar un poquito precisamente a esta etapa, ¿sí? Para que ustedes entiendan por qué sigue siendo importante esta alianza. No hay una separación como tanto se dice, porque siguen siendo parte de. Ujú. Así que bueno, no se espanten de todo lo que puedan leer después y darse cuenta de la triste realidad, ¿verdad? Pero bueno, esa es esa parte. Bien, otro de los santos que nosotros teníamos que ver, pues es Santo Tomás de Aquino, que vivió del 1125 al 1274 después de Cristo, ¿verdad? Era filósofo y era teólogo. Este señor
este señor, perdón, este santo, este, lo que hizo, ¿no? En este periodo fue realizar la síntesis del pensamiento antiguo, es decir, se enfocó en todo lo que era el Antiguo Testamento y en todo lo que hicieron los griegos, los romanos, y tratar de darle forma para esta nueva etapa de lo que es el surgimiento del cristianismo, ¿no? Entonces, esto es lo que hizo Tomás de Aquino. Por lo tanto, él menciona que es una nueva educación y él habla de que la educación es muy importante para el hombre, para una sociedad. Es importante tenerlo educado porque una educación haría que un individuo fuera pleno, ¿sí? Es decir, se sintiera bien y estuviera bien. Pero la educación de la que habla Santo Tomás de Aquino es una educación meramente moral, ¿sí? Lo que él propone como una nueva educación basada en el cristianismo, en la religión y lo demás, es una educación que destaque las virtudes del individuo, una educación que respete, perdón, el desarrollo de las potencialidades del individuo, pero en tres aspectos importantes. Estamos hablando de una educación moral, ¿eh? Si se dan cuenta, no nos habla de una educación que desarrolle capacidades o habilidades del individuo. Ellos hablan de virtudes, de ser un hombre virtuoso. Recuerden que decían los hebreos, y esto lo retoma la educación cristiana, que el hombre está hecho a semejanza de ¿quién? De Dios, ¿no? Entonces, Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios perdona, Dios, etc., etc., etc. Por lo tanto, pues la formación tendría que ser en esa parte. Y lo que propone Tomás de Aquino en una educación virtuosa, en una educación moral, son tres aspectos. Una que es el apetito concupiscible. Este apetito concupiscible sería lo que él retomaría como templanza. ¿Qué es templanza? ¿Qué consideran ustedes que es templanza? Lupita, ¿qué será la templanza? Es como estar tranquilo o estar así como en tu zona de confort, no, Como en zona de confort, algo como que así. estar bien. Muchas veces nos dicen, es que tú tienes el temple bien para hacer estas cosas, ¿no? Tú tienes el temple. Tienes esa tranquilidad, como bien lo dice Lupita, para estar bien y hacer las cosas. Entonces, el apetito concupiscible, decía Tomás de Aquino, era la templanza. También el apetito irascible, a lo cual Tomás de Aquino dice que es la fortaleza. Ay, perdón. Teníamos que ser, según Tomás de Aquino, tener templanza, tener fortaleza y el apetito racional, que es la justicia, ser justos. Estas tres virtudes harían del ser humano un ser humano o un individuo con un individuo virtuoso, según Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la educación que nos decía Tomás de Aquino, la formación moral, la educación moral, tenía que ver con desarrollar estos tres aspectos en el individuo. Y esto haría que un individuo pues o fuera un individuo del bien, ¿sí? Y lo intelectual que desarrollaba Tomás de Aquino era sí enseñar a leer y escribir, pero sobre todo era una enseñanza que iba desarrollado a aquellos que querían ser parte del clero. Recuerden que todo está basado en el clero, ¿verdad? Todos los que querían ser monjas, sacerdotes, son los que tenían acceso a estos conocimientos. Y a la gente, ¿cómo se le educaba entonces? Pues bueno, a la gente se le educaba en estos valores, pero a partir de la religión. La religión te enseña a ser bueno, a ser fuerte, a ser justo, ¿verdad? Porque es lo que nos dicen. No sé qué religión profesan, pero si vamos al templo, ¿qué nos dicen en el templo? ¿Qué nos dice el padre? ¿Qué nos dice el ministro? ¿Qué nos dice el pastor? Tienen que ser fuertes, tienen que tener temple, tienen que ser justos en la sociedad en la que están, bondadosos y etc. Eso es lo que propone Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Así que, según
Tomás de Aquino existen 4 tipos de sabiduría que se tendrían que desarrollar. La primera, que es una filosofía natural, que es la razón humana. La segunda, que es la filosofía racional, que es la lógica. La tercera, que es la filosofía moral, ¿sí? Que es los actos de voluntad que tiene un individuo al estar en sociedad. Y por último, las artes productivas, ¿no? Estas 4 áreas, según son las que Santo Tomás de Aquino tendrían que desarrollarse a partir de una educación, pero meramente cristiana. Entonces, la educación que propone es sí educar, pero a partir de lo moral, a partir de desarrollar valores, ¿no? Y ser estas buenas personas dentro de la sociedad. Y eso es lo que propone Santo Tomás de Aquino en su educación, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, chicas? ¿Quejas, sugerencias? ¿Ninguno? Yo no sé ni por qué es santo Santo Tomás de Aquino. A ver, ¿por qué se le considera santo o santo de qué es? No me acuerdo. Déjenme ver. Déjenme a ver de qué es protector o por qué es considerado santo. Ah, lo que ya les había dicho precisamente es el patrono de las escuelas y universidades. ¿Sale? Así que también se le considera como parte de los estudiantes. Así que cuando tengan exámenes, pídanle a Santo Tomás de Aquino, ¿sale? Porque él es el que las va a ayudar. Bien, chicas, vamos a dejar a Santo Tomás y vamos a pasar con otro santo también importante, pero voy a cerrar tantito para dar paso al resto de la clase. ¿Me decía algo, Estela? ¿O no? ¿No? Ah, ok. Bien. Entonces, en medio minuto las veo, chicas. Permítanme tantito, ¿vale? Por favor. Mientras, despéjense tantito de los santos.